¿Cómo les va? Bienvenidos. Estamos abriendo un nuevo programa de Onda Verde y como lo hacemos habitualmente, comenzamos con una noticia relevante de la semana. Si es de aquellos televidentes que nos ven regularmente, recordará que hicimos dos programas sobre la contaminación que tienen nuestras aguas, los ríos, las lagunas, el mar y también el océano con plástico. De hecho, hay una investigación llevada a cabo aquí en la ciudad de Santa Fe y investigadores, entre ellos está Maximiliano Tademo, del CONICET, plantearon que la laguna Setúbal es una de las reservas de agua con mayor contaminación por plástico. Con lo que genera esto, además de traer un problema para la salud de cada uno de nosotros, porque es agua que luego tiene que potabilizarse y está contaminado, genera un enorme problema a las especies marinas, fundamentalmente en algunos peces y en las tortugas. Bueno, hay algunos datos nuevos con respecto a la contaminación con plástico en los océanos. Se calcula que hay algo así como 5 billones, no millones con M, billones con B larga, 5 billones de plástico en los océanos. Y hay un joven de 24 años, Bujan Stat, que creó una tecnología para poder limpiar los océanos que están repletos de plástico. En un trabajo que, al ser tanto el plástico que hay en los océanos, va a llevar hasta el 2050. Mirá, es como que un enorme camión de basura, de esos que pasan por su casa, pasarían por el océano. Es tan difícil de explicar que encontramos este video de un poco más de 3 minutos que explica este interesantísimo proyecto. We see that about 92% of the plastic isn't microplastic but is large. Those 8% of plastic that are already microplastics, they used to be large objects as well, but because of UV lights it breaks down into these smaller and smaller pieces, becoming harder to clean up. Why it's so important that we are cleaning up this garbage patch.
24 años tiene este joven que concreta este interesante emprendimiento tecnológico. Lo veíamos, es una red que se transforma en U, barcos que van llevando. Luego, bueno, hay que ver qué hacemos, es mucho plástico, ¿no? Habrá que reducirlo, reciclar y con eso generar alguno de los utensilios que usamos habitualmente y ojalá que no vuelvan a terminar en basura, sino en vez de ser un círculo virtuoso se transforma en un terrible y enorme círculo vicioso. Pero es una buena noticia y por eso queríamos plantear en la apertura de nuestro programa. Un programa que tiene muchos temas y te lo contamos como siempre en nuestro sumario. En Onda Verde recordamos el Día Mundial de la Agricultura, una fecha para reflexionar sobre esta práctica ancestral y repensar cómo producimos hoy nuestros alimentos y cómo incide ello en nuestra salud y en el ambiente. Además, te contamos sobre las actividades realizadas en la Facultad de Derecho en el marco de la Escuela de Invierno sobre el daño ambiental ante los tribunales. Conversamos con Valeria Berros, coordinadora de esta iniciativa, que nos cuenta detalles de esta experiencia. Hablamos también con uno de los profesores invitados a la actividad, José Rubens Morato Leite, de la Universidad Federal de Santa Catarina, Brasil, y con estudiantes de la Universidad de Limoges, Francia, que participaron del encuentro. Además, entrevistamos al concejal Juan Cesoni para conocer detalles sobre la reciente aprobación de la ordenanza que prohíbe el uso de glifosato en la ciudad de Santa Fe. Tendremos, como siempre, las 3 luces del semáforo con las noticias relevantes de la semana. Y en nuestra Agenda Verde te contamos sobre los eventos más importantes vinculados con la ecología. Bienvenidos a un nuevo programa de Onda Verde, el único programa de la televisión regional que aborda temas ambientales. Como bien lo anunciábamos, hoy vamos a tener 3 tópicos distintos en el programa y comenzamos con una efeméride, una que se recuerda en todo el mundo. El 9 de septiembre, en todo el mundo se recuerda el Día de la Agricultura, una especie de homenaje a todas aquellas personas que trabajan cotidianamente para abastecer a todas las poblaciones de alimento o comida. Y aquí hay un tema, ¿no? No es lo mismo alimento que comida, ya lo hemos planteado más de una vez. Si lo que llega en forma de alimento en nuestro plato, a nuestra mesa, tiene veneno, no es alimento. ¿Por qué? Porque el alimento es una concepción de que nos hace bien. Podrá ser comida, pero no es alimento. Esto a propósito de que la agricultura ha cambiado. Una agricultura que tiene su origen allá por el Neolítico, cuando las primeras poblaciones comenzaban a sentarse en algún lugar a producir fundamentalmente trigo y cebada para poder comer. Desde aquellos días a nuestros días la cosa fue cambiando. La agricultura ha sufrido una transformación tecnológica abismal y una transformación que no siempre nos hace bien. Decía que el 9 de septiembre es el Día de la Agricultura en todo el mundo y un día antes, el 8 de septiembre, se recuerda en nuestro país el Día de la Agricultura. Es el Día de la Agricultura en la Argentina y que se sienta sus bases en aquel 8 de septiembre de 1856, cuando se fundaba Esperanza, aquí en la provincia de Santa Fe, primera colonia agrícola de nuestro país. Usamos esta fecha como una excusa entonces para poder hablar de este tema, para hablar de la agricultura, para hablar de la situación de la producción de la agricultura hoy por hoy, que como decíamos ha cambiado, pero ha cambiado profundamente, terriblemente. El tema es lo que decimos siempre, cómo hacemos para compatibilizar producción agropecuaria sana con respecto al medio ambiente y producir alimentos y no solo comida, producir algo que nos sacie el hambre, pero que además nos haga bien, y no como ahora, que además nos enferma. En un tiempo donde ya no hablamos más de agricultura, sino de agroindustria. Tanto es así que lo que era ministerio y ahora es secretaría, no era más de agricultura, sino de agroindustria. ¿Por qué? Porque no producimos alimento ni comida, producimos commodities, producimos alimento para darle de comer a las aves de corral y a los chanchos chinos, producimos alimento que lo transformamos en biodiesel y le damos de comer a la barriga de los autos, pero no a la barriga de los hambrientos. Bueno, todo un combo que ha modificado mucho esta estructura y por eso con material de archivo,
con montones de entrevistas que hicimos en estos 5 años propias nuestras de gente vinculado con la agricultura y la agroecología, nos unimos a estas 2 efemérides en este clip. La agricultura implica una serie de técnicas y conocimientos relativos al cultivo de la tierra y es una de las prácticas más antiguas de la humanidad. Ayudó a consolidar a los primeros asentamientos permanentes que comenzaron a modificar el entorno natural para la producción extensa de alimentos. El desarrollo de la agricultura ha sido definido por la cultura y los avances tecnológicos de cada sociedad. Cumple un rol fundamental para nuestra economía, pero además condiciona la calidad de nuestra alimentación. En la actualidad, las nuevas tecnologías ligadas a la actividad y el uso de productos químicos cambiaron notablemente la manera de producir, y lo que antes era agricultura, hoy se llama agronegocio. Este modelo de los agronegocios es un modelo que está revelando, digamos, un montón de problemas. Entre ellos, digamos, la concentración cada vez mayor de tierras en pocas manos, el acaparamiento de las tierras con una nota de extranjerización de esas tierras, un modelo que contamina el agua, que agota los suelos, un modelo que destruye los bosques, que desplaza a los campesinos, que desplaza a los pueblos originarios, un modelo que nos enferma a todos a través de un uso indiscriminado de agrotóxicos. O sea, en Argentina estamos utilizando en cada campaña 380 millones de litros kilo de agrotóxicos, y un modelo que al mismo tiempo está produciendo hambre, que está produciendo malnutrición. La agricultura ancestral tenía como fin el cultivo de la tierra para alimentar al pueblo. Las prácticas actuales apuntan a otros objetivos. Lo que nosotros producimos son commodities. Nosotros producimos el producto nuestro, el 60% de la extensión agrícola de nuestro país hoy es soja. Y la soja nosotros la consumimos, sí, en los derivados de soja puestos en los alimentos industrializados, pero en realidad va para producir carne en los países asiáticos, los países europeos. Y el problema es la utilización de los cereales. Los cereales que supimos cultivar para la alimentación humana, hoy se utilizan para la alimentación de los animales o para producir combustible. Uno de los graves problemas que tiene, digamos, la humanidad, el de transformar los alimentos en competir nuestros estómagos con el estómago de los automóviles. Los modelos de producción agrícola de hoy, basados en el uso de agroquímicos, repercuten negativamente en la salud del hombre y de su ambiente. Frente a esta realidad y como herramienta de resistencia, reaparecen las antiguas prácticas de la agricultura tradicional y se plantean con nuevos términos, como la agricultura familiar y la agricultura ecológica o agroecológica. Agricultura ecológica es una agricultura de procesos, de trabajo casi en coparticipación con la naturaleza, que se sustenta mucho en distintas formas productivas y en distintas formas de trabajar la tierra, pero también de mantener alejadas las plagas, de repeler algunas cosas, también de producir variedad, de generar agrobiodiversidad. En Argentina conviven hoy un modelo intensivo de agronegocios y otras prácticas de agricultura sustentable. Argentina está en el tercer puesto en el rango de cantidad de hectáreas agroecológicas sembradas, así que hay una perspectiva muy grande. Hay un fuerte desafío por delante, que es elevar esa cantidad de hectáreas. Hay un mercado demandante, hay buenas prácticas que se van llevando adelante y productores que se van incorporando a esta tendencia y van trabajando, o por lo menos ya empiezan a ver que si antes hacían 50 hectáreas de arroz, ahora con menor cantidad y con un trabajo, con el menor uso de agroquímicos, le va a rendir lo mismo haciendo 5. Entonces son alternativas que uno tiene que ir acompañando a esos productores. Las formas en que se desarrolle la agricultura de un país serán determinantes para la protección del medio ambiente y para la salud de la población. Lo que se necesita es diversificación. No se puede hacer agroecología y hacer un solo cultivo, digamos. Eso es incompatible, digamos. Se puede producir sin venenos, se puede producir. Y bueno, hay mercados también que establecer, hay que reconectar al consumidor. Necesitamos que el consumidor urbano
empiece a pensar en qué está comiendo, empiece a informarse de dónde viene su comida, qué compuestos tiene, y empezar a exigir comida sana. Si exige comida sana, en el campo va a haber productores que produzcan esa comida. Pensar la agricultura significa reconocer cuáles son los mecanismos idóneos para resolver necesidades básicas del hombre, respetando al mismo tiempo la riqueza de la tierra. El campo hoy es 4x4 dando vuelta, cientos y cientos de hectáreas sembradas con soja, desmonte para sembrar soja, maíz transgénico, para tener esta lógica, ¿no? Si bien uno habla de soja, pero en realidad es más profundo. Es un modelo que tiene muchas variedades de transgénicos y fundamentalmente es un modelo basado en agrotóxicos para producir una lechuga o para producir soja, ¿no? Y el campo es otra cosa. El campo es la posibilidad de recuperar nuestra soberanía, el campo es la posibilidad de ser sabios, el campo es la posibilidad de que a través de una semilla, de un alimento sano, podamos reencontrarnos, recuperar ese cordón umbilical directo a la tierra. Eso es campo. Y a no más destrucción ni contaminación, salvemos al mundo. Cuántos testimonios, ¿no? Lo que decíamos anteriormente son todos de nuestra producción, de nuestro trabajo. Vivimos en una zona donde este es un tema permanente. De hecho, íbamos a hablar en parte del programa sobre esta realidad. Agradecerle a cada uno de ellos por habernos dado en diferentes momentos de nuestra vida de Onda Verde, aquí en Cable Video, su testimonio. Vamos a presentar la primera luz del semáforo. Se prende la primera, la luz roja, así que frenamos, paramos. Una noticia que nos hace pensar, una noticia que nos alarma y que nos lleva a Córdoba. Pero para ir a Córdoba primero tengo que ir al encuentro de Raúl. ¿Cómo te va, Raúl? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, el río Suquía, sí. Un río importante en Córdoba, sí. Contaminado, absolutamente contaminado, al menos por dos hechos. Sí. Por contaminación urbana, todo lo que tiene que ver con efluentes cloacales, líquidos que van desde los hogares y van directamente al río sin ser tratados, y una vez más, por agrotóxicos. Así es. El río Suquía ya no tiene peces, pero no decimos como metáfora, ¿eh? Es así. No hay uno. Los investigadores no encontraron ni un pez. Iban a buscar un pez solo, un tipo de pez que ellos decían puede que ya haya bajado la población, pero no encontraron ningún tipo de peces. Así que esta es la noticia roja del día de hoy. Es una noticia por demás de grave. Un río sin pez es casi como una película de ciencia ficción, ¿no? Bueno, el futuro negro, terrible, ya ha llegado. Y fíjense en lo que pasa en el río Suquía, en la provincia de Córdoba. Investigadores del Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad Nacional de Córdoba y el CONICET estudian desde hace años el río Suquía, aguas abajo de la ciudad de Córdoba. La contaminación generada por la propia ciudad, en especial por la estación depuradora de aguas residuales de Bajo Grande y la presencia de agroquímicos, no dejan que prospere la vida de ningún pez. En las últimas campañas, los científicos no lograron capturar ni siquiera un solo ejemplar del pez mosquito. Pero no solo no encontraron esa especie que les interesaba, sino que no hallaron ningún pez. Solo consiguieron extraer un lodo asqueroso con olor a podrido, según indicaron los investigadores. La población de peces va migrando lentamente a través de los años para alejarse de los sectores más contaminados. Es terrible los datos que ibas planteando ahí. Decían los investigadores. En la luz roja, lo que dicen los investigadores, no es un rumor, no. Es un hecho comprobable. Es la ciencia lo que plantea. Ahora, ¿qué pasó con los peces? ¿Todos murieron o además hay otra explicación? No, según lo que dijeron los investigadores, los especialistas, es que los peces migraron. Dice, en esta agua ya no podemos estar más, no podemos sobrevivir acá. Son tan inteligentes que dijimos, nos mudamos. La naturaleza es sabia, como es decían sabia, las abuelas, totalmente, ¿no? Porque dijeron, nos vamos de acá, no podemos vivir, está muy contaminado por efluentes agrotóxicos, basta, nos vamos a otro río.
Así que los peces, además que investigaron estos investigadores, valga la redundancia, Sí. tienen algún tipo de daño en el cuerpo. Así que es un hecho grave, es un hecho que te lo contamos una vez más y vamos a ver cómo actúan las autoridades para remediar esto. ¿Se limpiará el río No. Suquía? No. ¿Habrá una política? No. Pero los... ¿Tampoco? Ojalá, pero no. Ojalá, pero no. O se mueren contaminados o migran a partir de una contaminación. Por desechos de las ciudades que van al río, por plástico, por ejemplo, como decíamos, por agrotóxicos también, en una zona donde se fumiga y se fumiga mucho. De esta manera, lamentablemente, cerramos nuestro primer bloque. Estamos hablando aquí en La Luz Roja de un daño ambiental. Bueno, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe se hicieron unas jornadas donde hablaron de esto y te lo vamos a presentar en nuestro segundo bloque. Ya salió el nuevo libro de Ricardo Serrulla, Quijotes, Rebeldes y Soñadores, las valientes resistencias frente al agronegocio, la minería a cielo abierto y el poder económico en la Argentina. Quijotes, Rebeldes y Soñadores. Encontralo en las librerías de Santa Fe o pedilas a quijotesrebeldes@gmail.com. Segundo bloque del programa, como te lo anunciábamos hace minutos nomás, en los últimos días de agosto se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, la Facultad de Derecho, la de Abogacía, de la Universidad Nacional del Litoral, unas jornadas conocidas como Escuela de Invierno, y que en este caso habló sobre el daño ambiental ante los tribunales. A ver, ¿cómo se trata el daño, un daño ambiental, cuando se llega a una causa judicial y cómo se lleva a cabo en los tribunales, qué estrategias jurídicas hay y cuál es la legislación? Pero en este caso estuvo enfocada en la problemática solo en los países del Cono Sur. Participaron profesores importantes, especialistas de la temática tanto a nivel local como nacional e inclusive pasando las fronteras a nivel internacional. Bueno, fuimos a estas jornadas y la primera entrevista que te vamos a presentar es con una de las responsables de esta jornada. Se llama Valeria Berros, ella es abogada, se encarga de las cátedras de Derecho Ambiental en ambas facultades de Derechos que hay en la ciudad de Santa Fe, digo en la Universidad Nacional del Litoral y también en la Universidad Católica. Forma parte de Capibara, que en alguna oportunidad hablamos con ellos y nos cuentan algunos detalles de la experiencia de estas jornadas. La Escuela Internacional de Invierno sobre Daño Ambiental se desarrolló durante los días 23, 24 y 25 de agosto en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral, a donde me desempeño como docente, en el marco de una organización, en realidad de una propuesta de la Secretaría de Posgrado y específicamente de dos de las carreras de posgrado de esta institución, que son la carrera de especialización en Derecho Ambiental y la carrera de especialización en Derecho de Daños. La carrera de especialización en Ambiental cabe señalar que tiene una doble titulación con la Universidad de Limoges y es por eso que hemos contado también con la participación de estudiantes provenientes de la Universidad de Limoges. Asimismo, la escuela tiene el desafío de generar un espacio de intercambio sobre temas ambientales que vincule a personas tanto de diferentes localidades y regiones de la Argentina como también de otros países de la región. Y en ese sentido la verdad que fue una grata sorpresa contar con estudiantes de distintas provincias, con distintas problemáticas ambientales y también con estudiantes provenientes de Uruguay, porque tenemos una articulación muy importante aquí interinstitucional con la Universidad de la República y su maestría en Derecho de Daños. También hay un estudiante de Paraguay, hay estudiantes de Limoges y hay dos estudiantes de Italia. Y hay diferentes tradiciones jurídicas en los distintos países sobre el tema ambiental en general. En el caso de América Latina, la verdad es que es bastante innovadora en la materia. Por ejemplo, hay una gran innovación en materia de cómo acceder a la justicia ante grandes grupos, un poco con Brasil a la cabeza, Argentina tratando de hacer algo parecido, de empezar a pensar la dimensión colectiva del daño, porque no nos olvidemos que el daño ambiental trae consigo toda una construcción que viene de daños que son bien individuales.
En el derecho de daño se estudia desde un accidente de tránsito hasta una mala praxis médica y también el daño ambiental, lo cual genera un desafío muy grande. Pero es verdad que en esta región ese desafío muy grande, sobre todo por parte de ciertas decisiones judiciales que son muy importantes, podríamos decir, para abrir ciertos caminos, y también por parte de la doctrina, que la verdad que de las investigaciones en derecho también, que empiezan como a tomar en cierta forma la responsabilidad de ir avanzando en la construcción de nuevas herramientas para el derecho ambiental. Es cierto que nos encontramos en un territorio de bastante innovación. Incluso hoy podríamos pensar cómo reflexionar sobre el daño ambiental en países a donde la naturaleza se ha reconocido como un sujeto legal, que es el caso de Ecuador y de Bolivia. Aparecen como nuevas preguntas que tal vez están bastante ancladas en nuestro propio territorio. Eso es algo muy particular de nuestra región. Si vamos a otras regiones, por ahí son otro el tipo de problemas existentes. El problema hoy por hoy en nuestra región tiene más que ver no tanto con las ideas y los conceptos y las teorías, sino más bien con la efectividad. Muchas veces existen muchas normas que son muy buenas, muchas decisiones judiciales que también son muy buenas, sin embargo no logran cambiar la realidad. Ese es un poco el gran desafío que tenemos en nuestra tierra. La idea y el desafío más grande es que esta escuela de invierno empiece a constituirse como un espacio permanente y anual en el cual vayamos tratando distintas temáticas sobre temas ambientales. Es decir que consideramos que seguramente el año próximo, en el invierno próximo, tengamos otra escuela de invierno vinculada con alguna temática ambiental. Interesante, ¿no? Participaron profesionales de Paraguay, de Uruguay, de Brasil y también inclusive de Italia y de Francia. Si bien estuvo enfocada en el Cono Sur, participaron también de países europeos, hablando sobre cuestiones ambientales en distintas regiones del país y también del continente. Uno de ellos fue un profesional de nuestro país hermano Brasil, se llama José Rubens Morato Leite. Es profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina en Florianópolis, Brasil. Participó en todas las jornadas, en las primeras de la escuela de invierno, también en estas. Hablamos con él para que nos cuente cómo es el daño ambiental que se produce en Brasil. Yo estoy muy contento por estar aquí en la Universidad Nacional Litoral para hablar con los estudiantes sobre el daño ambiental brasileño. Y el plan de clase fue hablar sobre la jurisprudencia brasileña y también hablar sobre la característica de la situación normativa de derecho ambiental y de responsabilidad civil por daño ambiental en Brasil. Yo voy a hablar sobre la jurisprudencia brasileña, sobre hecho consumado en derecho ambiental, indubio pro natura, principio de la precaución y también otros casos de daño moral ambiental. Hay avances muy grandes, principalmente en el Supremo Tribunal de Justicia, por la relatoría del ministro Herman Benjamin y un reconocimiento también de una principiología y una hermenéutica volvida a las cuestiones de derecho ambiental. Un avance es el daño moral ambiental. Otro avance es una precedente de jurisprudencia repetitiva de repercusión general sobre hecho consumado en derecho ambiental. Cuando existe una norma que prohíbe una acción, pero la acción se torna concreta y después hay una discusión jurídica sobre el caso concreto y muchas veces la justicia acababa justificando la construcción ilícita.
Pero ahora con una decisión estupenda, estamos rediscutindo el hecho consumado en derecho ambiental que acaba trayendo por fundo el manto de fondo, la ilicitud, la corrupción. Y estos casos también iremos a hablar con los estudiantes del curso de invierno. Les decíamos que estuvo enfocado fundamentalmente en la problemática de Sudamérica, pero también hubo expertos de otros países. Y como nos decía Valeria Berros en la entrevista, la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Litoral tiene como una especie de convenio de articulación con una universidad de Francia, que es la Universidad de Limoges, donde algunos estudiantes, inclusive de esa facultad, están haciendo una especie de intercambio en la Facultad de Derecho de la UNL, y hace ya tiempo que viven en Santa Fe en estos intercambios de estudiantes universitarios que tienen universidades de todo el mundo y también la Universidad Nacional del Litoral. Ellos participaron de estos encuentros y tienen un castellano muy básico, ¿no? Les cuesta todavía el castellano, pero nos parecía importante conocer su experiencia, hablar con ellos y que nos cuenten cuál era su expectativa en esta jornada sobre daño ambiental. Hola, me llamo Girali y soy un estudiante de Derecho Ambiental en la Universidad de Limoges y estamos acá para aprender más del derecho argentino, brasileño y uruguayo también. Tenemos muchas suertes de estar acá porque el derecho ambiental es una construcción y gracias a los profesores que nos dan esos cursos, podemos comparar los derechos y sí, aprender cómo hacer que el derecho ambiental en la crisis ecológica de hoy puede ser más efectiva. El daño ambiental es un tópico muy interesante y así podemos comparar el derecho ambiental en Francia y también en América del Sur y creo que las problemáticas son diferentes aquí y entonces es muy interesante. Es una gran oportunidad de estar aquí en la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe y para estudiar el derecho ambiental con otros estudiantes de Sudamérica, porque es muy interesante de ver que así como en la Unión Europea hay otras organizaciones internacionales donde se desarrolló una buena legislación de medio ambiental, sí, con una verdadera cooperación. Entonces, creo que es una suerte para las generaciones futuras. El derecho ambiental nació en América Latina y es una gran oportunidad de ser ahí. En Francia, sobre el daño ambiental, tenemos, no es un caso, pero podría ser, son las plantas químicas al sureste de Francia, que fue desarrollado con la intención para el Estado, y ahora hay muchos problemas en Fos-sur-Mer, por ejemplo, al lado de Marsella, que es una grande ciudad, y hay dificultades de establecer la causalidad entre las plantas químicas y los cánceres que son más y más, y es un grande problema de salud pública en el sureste. Para mí un tópico bastante interesante, especialmente en Unión Europea, sí se dice así, y es la problemática de la utilización de pesticidas, y aquí hay el mismo problema con Monsanto, y creo que
hay un debate que para la utilización del glifosato y es un sujeto muy interesante porque hay muchos cánceres por la culpa de la utilización de esos productos. Bueno, dos chicos, dos chicas que están en nuestra ciudad ya hace un tiempo. Ustedes vieron, ¿no? Les cuesta un poco el castellano, pero nos parece que se entendió y además interesados por la problemática socioambiental, no solo de nuestro país, sino de nuestra región. Bueno, felicitaciones a la gente que organizó estas jornadas ahí en la Facultad de Derecho y que nos ayuda a pensar juntos cómo hacemos para al menos mitigar este daño. Fundamentalmente, cómo se hace para que se presenten estas demandas en los tribunales, tengan sentencias ejemplificadoras que le haga pensar a más de uno a la hora de contaminar y ensuciar nuestro medio ambiente. Momento de presentar la segunda luz, es la luz amarilla al sur de nuestro país. Al sur, hasta Trelew nos vamos. Desde Córdoba a Trelew. Esto es lo lindo de las luces, que viajamos por todo el país, ¿no? Sí, pero rápido. Imaginariamente, pero por lo menos, pero bueno. En Trelew hay alrededor de 120 especies de aves, es mucho para una zona, entonces decidieron algunos declarar como sitio protegido y fundamentalmente una laguna que hay allí. Así es la laguna, y permítame que lo lea, es la laguna Chiquichano, está a punto de ser declarada como sitio Ramsar, lo hemos hablado en otra oportunidad en el programa y es algo muy importante que sea declarado así porque es una prevención que se le da y un marco constitucional, un marco legal, digamos, muy importante, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. ¿Para qué? Para proteger el hábitat de estas aves. Recordemos que Ramsar es una localidad de India, allí se llevó a cabo hace un tiempo una convención internacional, por eso se le da este nombre al convenio, el convenio del lugar donde se hizo, que protege los humedales y todo el ecosistema. 120 aves en una laguna, para que no tengamos que decir de acá a un tiempo que están en vía de extinción, sino de protegerlos. Así es, y está a un pasito nomás de ser declarado. Así que ponemos por ahora en la luz amarilla y pronto seguramente va a estar en la verde. Ojalá. Lo presentamos. La ciudad de Trelew posee más de 120 especies de aves, por lo que la municipalidad busca declarar sitio Ramsar a la laguna Cacique Chiquichano. Esto será de gran importancia para avanzar en un sistema de protección de hábitat de aves, sumándose así a otros 2.200 sitios de este tipo que existen en el mundo. El dato fue confirmado durante la segunda jornada para la preservación de aves y su ambiente en la comarca Birch Valdés, realizado en la municipalidad de Trelew. El objetivo de la jornada fue difundir el conocimiento de destacados científicos e investigadores, concientizando así a la comunidad acerca de la importancia de la preservación de aves y su ambiente. Es una forma de protegerlo, un hábitat de aves, por eso está enmarcado dentro de la jornada de aves, y que se suma a los 2.200 sitios Ramsar que hay en el mundo. Argentina tiene 23 hasta ahora y bueno, la designación es un trabajo bastante intenso porque se trabaja en función de una ficha técnica que hay que llenar, tiene que cumplir ciertos criterios para su designación y después la parte de que se tiene que tener un plan de manejo, es decir, el tema de la protección es algo sumamente serio y lógicamente que están dadas las condiciones como para que estemos trabajando en forma conjunta con el área técnica local y también con el Ministerio de Ambiente, el área a la cual pertenezco. Como decimos siempre, para que esto salga tiene que haber decisión política. Sí. Pero difícil que digan que no, porque esto cuenta con el aval y el apoyo de especialistas. Sí, no solo del ámbito nacional, sino también del ámbito internacional. Esto se llevó a cabo hace muy poco, en la semana pasada, en la ciudad de Trelew. Contó también con el apoyo de la municipalidad, así que resta esperar solo una firma. Esas firmas que por ahí no llegan,
Bueno, esperemos que se cumpla esta semana o la próxima. Bueno, decisión política, lo que decimos siempre, un ojo puesto en esto, a ver si la podemos ascender y la llevamos a la luz verde. Así es. ¿Sí? De esta manera cerramos nuestro segundo bloque. Cuando volvamos te contamos lo que pasó. Decíamos, ¿lo ponemos en la luz verde? No, lo producimos. Además, fue Raúl, y estuvimos hablando de lo que pasó el jueves 30 de agosto en el Consejo Municipal de Santa Fe. Una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Tercer y último bloque del programa. Como lo anunciábamos, el jueves 30 de agosto fue un día, no sé si histórico, pero muy importante en lo que tiene que ver con normativas que salen desde el Consejo de la Ciudad de Santa Fe. Porque el jueves 30, por iniciativa del concejal Juan Cesoni, se aprobó un proyecto de ordenanza que ahora espera ser vetado o reglamentado por el Ejecutivo Municipal, por el cual se prohíbe el uso del glifosato en todo el eje urbano de la ciudad de Santa Fe. No se puede usar con mochilas, no se puede usar de manera terrestre, no se puede usar en las casas de uno y tampoco lo puede usar el municipio en los parques y en los espacios verdes. Pero además, la ordenanza, entre otras cosas, también prohíbe la venta en lugares no autorizados. Hasta ahora uno podía ir a un supermercado y al lado de cualquier producto podía comprar el famoso matayuyo y llevárselo. Bueno, ya no. Solo lo podrán vender las semillerías y con receta dada por ingeniero agrónomo. Este es un proyecto que lo realizó el colectivo Paren de Fumigarnos. Ahí el doctor Rafael Colombo estuvo trabajando y mucho en este proyecto. Hace 4 meses que ha sido presentado en el Consejo Deliberante y finalmente el 30 de agosto se presentó, se discutió y se aprobó casi por unanimidad. ¿Por qué digo casi? Porque salvo 3 concejales que pertenecen al PRO, que no votaron en contra, pero se abstuvieron, todos los demás concejales votaron a favor. Interesantísima propuesta que nos llevó hasta el Consejo Deliberante. Allí fue Raúl y habló con el concejal Juan Cesoni para que nos dé detalles sobre esta normativa. Ayer votamos en el Consejo de la Ciudad de Santa Fe una ordenanza que regula la utilización, implementación, aplicación del glifosato y su comercialización. Esta ordenanza prohíbe la utilización del glifosato en toda la ciudad de Santa Fe, su uso, su manejo y la comercialización. Solamente quedan exceptuados de la prohibición en la comercialización aquellos comercios que venden, comercializan fitosanitarios solo para uso agrícola, es decir, que las empresas que hoy comercializan con el agro, que no están en la ciudad de Santa Fe, porque la ciudad de Santa Fe no tiene zona rural, zona agrícola, pueden venderlo, pero para aplicarlo fuera de la ciudad de Santa Fe. Se establecen multas de 300 a 30.000 unidades fijas. Cada unidad fija está en el orden de los 30 pesos actualmente, así que sí, se prevén severas sanciones para quienes lo utilicen y por supuesto para quienes lo comercialicen fuera de norma. Todos los concejales estaban de acuerdo con el espíritu de la norma. De hecho, la normativa es un proyecto de una multisectorial que se denomina Paren de Fumigarnos, que fue quien presentó el proyecto. Nosotros lo recogimos y lo trabajamos entre todos los bloques. Hubo una diferencia en el final de la discusión respecto de si la prohibición era solo para el ejido urbano o para la ciudad en su totalidad. Y como la ciudad de Santa Fe no tiene zona rural, zona agrícola, no tenía sentido hacer esa diferenciación y por eso se sancionó para toda la ciudad. Esa diferencia motivó que el bloque Cambiemos no acompañe la sanción de la ordenanza. No recibimos presión, yo no puedo decir que haya recibido presión de nadie ni para tratarla ni para dejar de tratarla. Trabajamos con total libertad, la discusión fue
muy abierta, se consensuaron todos los términos, se avanzó. Llevó mucho tiempo, lleva 6 meses prácticamente de discusión esta ordenanza. Se hicieron charlas aquí en el recinto donde hubo gente de la Facultad de Agronomía de Esperanza, donde estuvo el doctor Berseñasi, donde estuvo Patricio Leisegui. Hubo personalidades que, con quienes pudimos intercambiar. Vinieron concejales de la ciudad de Rincón, donde ya se había aprobado una ordenanza similar. Estamos en contacto con concejales de Rosario, donde también se aprobó una ordenanza similar. Es decir, la discusión fue libre y la sanción fue a plena conciencia. Yo creo que la Municipalidad de Santa Fe ha avanzado mucho en los últimos años en materia de medio ambiente, en algunas cuestiones interesantes. Santa Fe tiene previsto hacer extracción de gases en el relleno sanitario. El intendente es una persona que tiene una compostera en el patio de su casa. Él nos lo dice por Twitter, que los domingos le gusta trabajar con las plantas, con el compost. Tienen conciencia ecológica y de hecho las ordenanzas que regulaban los fitosanitarios en la ciudad de Santa Fe son de autoría de quienes hoy gobiernan la ciudad. Entonces yo no veo razones para que ellos se opongan o mucho menos intenten vetarla. No encuentro razones de peso objetivas que les permitan avanzar en ese camino. Bueno, buenísima la noticia, lo que decíamos. Tienen 120, 130 días el Ejecutivo Municipal para promulgar esta ordenanza y transformarla ya en ley o vetarla. Uno supone que teniendo tanto consenso político el intendente no la va a vetar, porque todos, salvo los 3 concejales del PRO, todos trabajaron, acordaron y votaron favorablemente. Enorme abrazo y felicitación a la gente del Paren de Fumigarnos, que siguen porfiadamente batallando, entre otros lados, en el marco legal. Y teléfono para diputados, que bueno, ya el miércoles pasado hubo una movilización hasta legislatura y que le vuelven a pedir a los diputados que traten un proyecto similar a este, con más aristas que ya comentamos en alguna oportunidad, y que tiene que pasar por las comisiones para tener despacho favorable y luego ser tratado. Ojalá que no se caiga por 4ª vez, ya van 4 años, que los diputados o los senadores, un año uno, un año otro, no tratan este proyecto de ley y pierde estado parlamentario. Tengan la valentía y el coraje que sus hermanos menores, los concejales, sí lo tuvieron. ¿Tercera luz del semáforo? Luz verde. La luz verde. Buena noticia. Y encima nuestra. Encima nuestra acá también. En la provincia de Santa Fe. Es una buena noticia. El gobierno de Santa Fe está diseñando un programa de eficiencia energética en edificios públicos. Así es. Es más, no solamente está diseñando, sino que ya se puso en marcha porque se empezaron a realizar las primeras reuniones que tienen que ver con este uso eficiente de la energía y van a diagnosticar algo así como ver en qué situación está cada edificio público. Empezarán por 20, incluyendo hospitales también. Así que esa es la buena noticia, uso eficiente de la energía en la provincia. Y lo presentamos en la luz verde. Autoridades del gobierno provincial pusieron en marcha el programa de gestión de energía en edificios públicos. La semana pasada se realizó una reunión con la presencia del equipo técnico del área de eficiencia energética provincial y de representantes de distintos ministerios de gobierno. El objetivo es que en los próximos 2 años cada ministerio pueda fijar las pautas de inversión en sus presupuestos para ir mejorando sus edificios teniendo en cuenta el punto de vista energético. La idea es comenzar con los edificios propios de la provincia e incluir a los hospitales. Para ello, se designará a un delegado que deberá contactarse con un profesional matriculado que haya realizado el curso de formación de gestores energéticos en industrias. Bienvenido sea la iniciativa, bienvenida sea la propuesta. Hace 7 días en este mismo espacio estábamos hablando de más de 100 escuelas rurales que planteaban biodigestores como una manera también de ser eficientes con el uso de la basura y de la energía, en este caso energía limpia, energía renovable. Esto es un eslabón más y es muy importante, pero claro, hay un proceso a seguir, ¿no? Hay un protocolo. Primero lo que se va a hacer es que el profesional matriculado vaya y vea las instalaciones, cómo se encuentran,
cómo se puede reducir el gasto que está produciendo, por ejemplo, el hospital, ¿sí? El Semafe, por ejemplo, pongamos uno, y después eso se elevará y a través de distintos procesos se tratará de que no consuma tanta energía o se verá cómo hacer, sea con paneles solares, veremos la forma en que esto se hará para reducir el consumo de energía y que el consumo de energía sea más eficiente a la vez. Si el Estado da en este caso algunas señales, da algunas indicaciones, seguramente luego se repite en la ciudadanía, bienvenido sea, y por eso es la buena noticia de la semana, es la luz verde. Se va el frío de a poco, estamos ya entrando cerca de la primavera. ¿No te gusta eso? No, el frío me copa. No, que se vaya el frío. Que se vaya no, que se vaya no. Pero tiene sus cosas lindas también el verano. Entre las cosas que tiene que se vaya el frío es que hay más posibilidad de actividades, al aire libre, jornadas, encuentros. Nos llegan a nuestras redes sociales varias de estas invitaciones y algunas de ellas nosotros las sistematizamos, las presentamos, las sociabilizamos en nuestra Agenda Verde. Se halla abierta la inscripción para el seminario Viejos y Nuevos Extractivismos en América Latina, en el marco de la Cátedra Abierto de Estudios Latinoamericanos José Martí. La propuesta se realizará el 14 y sábado 15 de septiembre en el Centro de Investigaciones de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral y está destinada a estudiantes, docentes e interesados en la problemática ambiental. Más informes en www.unl.edu.ar/agenda. El 15, 16 y 17 de septiembre de este año se realizará en San Fernando del Valle de Catamarca la primera Cumbre Latinoamericana por el Agua para los Pueblos, una iniciativa impulsada por Bucará, el agrupamiento de asambleas provinciales nacidos al abrigo de la histórica asamblea El Algarrobo de Andalgalá. El encuentro contará con talleres, exposiciones, intercambio de información y recepción de denuncias. Servirá para afianzar relaciones solidarias entre pueblos afectados por las actividades extractivistas y generar actividades estratégicas de defensa del agua en Argentina. Más información en unocumbredelagua@gmail.com. Estamos terminando nuestro programa de hoy y no tuvimos un informe especial, no abordamos un tema, abordamos diferentes temáticas que ocurrieron en estos días. Comenzamos hablando del Día Internacional y el Día Nacional de la Agricultura. Miren, no tuvimos que hacer un esfuerzo muy grande para, en esta cierre, en estas reflexiones que solemos hacer, unir los tres temas. Están vinculados y les juro que no ha sido forzada esta relación. Por un lado hablamos del Día Internacional y el Día Nacional de la Agricultura y volvemos a hacer esta diferencia fundamental, desde lo conceptual, pero también desde lo político. Porque sabe que el consumo es un acto político. Decidir qué comemos también es un acto político. Como es un acto político decidir que no todo lo que comemos es alimento, mucho es comida. Mucho no nos hace bien y si no nos hace bien, no es alimento. Por eso hablamos en el Día Internacional y en el Día Nacional de la Agricultura, volvemos a hablar de este tema. Es tan claro que hasta el poder político le ha cambiado el nombre. Los que tenemos algunos años recordamos que tanto a nivel provincial como a nivel nacional, el ministerio era Ministerio de Agricultura. Desde hace un tiempo se llama Ministerio de Agroindustria. Bueno, ahora es Secretaría a partir de la modificación del presidente Macri en cuanto a la nueva conformación de gabinete. Independientemente del rango, está claro que el poder político dice ya no es agricultura, es agroindustria. Es la industria o el proceso industrial transgénico, sin cuidado del medio ambiente, a gran escala, sin tener en cuenta que lo que estamos haciendo es nada más ni nada menos que para alimentarnos y para vivir bien, lo transforma en un hecho absolutamente industrial. Un hecho industrial y un hecho político. Tan político que uno de los ajustes del gobierno nacional llevó a que ese Ministerio de Agroindustria hace pocas semanas atrás vuelva a echar casi 600 personas trabajadores, ¿no?, de la sección de agricultura familiar. ¿Saben lo que es la agricultura familiar? Es una sección que tiene el ministerio y que hace que muchas personas caminen kilómetros y kilómetros para apoyar, incentivar, para darle ánimo a las pequeñas producciones regionales, a las medianas producciones regionales,
que no se tienten en caer bajo las fauces de multinacionales que le prometen el oro y después se quedan con todas sus ganancias. Y ellos trabajan y van chacra por chacra, caminando. Bueno, ese ministerio echó ahora 600 personas. Ya había echado en 2 momentos atrás. Están vaciando de contenido, de agricultura, a la política para transformarlo en una enorme producción de commodities, en una enorme producción agroindustrial que no tiene nada que ver con el cuidado del medio ambiente y que no tiene nada que ver con la producción de alimento que nos haga bien a nuestro cuerpo. Por eso es tan importante que al menos una vez al año pensemos sobre este tema. Y hablamos allí, pegadito, en nuestro programa también, de las jornadas de daño ambiental que se llevaron a cabo en la Facultad de Derecho. ¿Están relacionadas con nuestro programa de hoy? Sí. Están relacionados con la noticia relevante de la semana cuando mostrábamos el video y esa iniciativa para sanear, limpiar nuestros océanos de plástico, porque es un daño ambiental. Porque estamos produciendo un daño ambiental muy grande en el ecosistema, en la fauna que vive allí y también en nuestro propio cuerpo. Y está relacionado también con la contaminación que tiene nuestro suelo, nuestra tierra, nuestro agua y nuestro aire a partir de la fumigación con venenos permanentes y constantes. Cerramos el programa con una buena noticia, con la prohibición del uso y comercialización del glifosato en Santa Fe. Está vinculado, claro, porque es un pasito chiquito, pero necesario, importantísimo, simbólico en el corazón sojero de decirle, se puede producir de otra manera. Hay otra manera de producir, hay otra manera de poder alimentarnos y fundamentalmente de que la ganancia pueda quedar en las manos de los agricultores y no en las manos de las semilleras, los puertos privados y también de las multinacionales. Pero que no es forzado, estaba relacionado. Y esa es una de las vertientes del periodismo. Poder buscar en lo real, transformarlo en realidad, relacionarlo y poder llevarlo para que podamos discutir y pensar juntos. Y con esa iniciativa lo invitamos a que dentro de 7 días podamos una vez más pensar y discutir juntos. Si le parece, lo invitamos, como siempre, súbase a la ola verde y entre todos tratamos de crear condiciones más humanas, más fraternas, más solidarias de vida. Si lo piensa así, 7 días volvemos a encontrarnos. Gracias por todo, hasta la semana que viene.